Hola, en este video vamos a ver qué es el múltiplo común menor y el divisor común mayor, también conocidos como MCM y DCM por sus siglas, y cómo calcularlos. El múltiplo común menor, el MCM, de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes. El divisor común mayor, el DCM, de dos o más números es el mayor de los divisores comunes, ¿sí? Una manera práctica de hallar el MCM de dos o más números es multiplicar los factores primos comunes y no comunes de los números con su mayor exponente. Una manera práctica de hallar el DCM de dos o más números es multiplicar los factores primos comunes de los números con su menor exponente, ¿sí? Veamos la diferencia. Entonces, para el MCM, los comunes y los no comunes también. Y de esos elegimos el que tiene mayor exponente. En cambio, en el DCM, solo los comunes, ¿sí? Los que tienen en común. Y de esos elegimos el menor exponente. Veamos unos ejemplos. Voy a dejar por acá anotado las reglas prácticas que acabamos de mencionar, ¿sí? Y entonces vamos a calcular el MCM y el DCM de los números 24 y 126, ¿sí? Vamos a hacerlo mediante factoreo. Entonces, si no recuerdan cómo realizar el factoreo, pueden ver el video anterior, que ahí lo explico. Se los dejo anotado acá arriba y si no, también van a tener el link en los detalles de este video, ¿sí? Entonces, para factorearlos, ¿sí? Esta parte, por eso digo, vean el video si no lo recuerdan, porque lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Para ir al tema que nos importa en este video, que es el MCM y el DCM. Entonces, al 24, recuerden que siempre tenemos que dividirlos por números primos, ¿sí? Entonces, al 24 lo vamos a empezar dividiendo por 2, eso nos da 12. Al 12 también lo podemos dividir por 2, eso da 6. Dividimos nuevamente por 2, eso nos da 3. Y al 3 lo podemos dividir por 3, ¿sí? Porque es un número primo, entonces lo dividimos por sí mismo y ahí llegamos al 1, ¿sí? Vamos a escribir entonces lo que obtuvimos recién. Recuerden que lo que anotamos es los numeritos que nos quedan de este lado, ¿sí? Del lado derecho. Entonces vamos a escribir al 24 como 2 elevado a la ¿cuánto? Acá el 2 está 3 veces, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces vamos a escribir que 24 es igual a 2 al cubo por 3. Bien, hagamos lo mismo entonces con el 126. Lo dividimos por 2, eso nos da 63. Lo dividimos por 3, eso nos da 21. Lo dividimos por 3, eso da 7. El 7 es primo, lo dividimos por sí mismo y llegamos a 1, ¿sí? Escribamos entonces el 126 es igual a 2 por 3 a la 2, ¿sí? Cada dos veces, entonces es 3 al cuadrado por 7, ¿bien? Bueno, y ahora sí, vamos a ver el tema de este video. ¿Cómo calculamos el MCM entre 24 y 126? Bueno, dijimos que íbamos a multiplicar los factores primos comunes y no comunes, ¿sí? Empecemos por los comunes, veamos si tienen factores en común, ¿sí? Entonces miro el 24, miro el 126, miro sus factores y veo si hay alguno que comparten, ¿sí? Que es común. Entonces, por ejemplo, acá veo este 2 al cubo, ¿sí? Entonces me fijo si entre los factores del 126 está el 2, sí, está acá. Bien, entonces, ahora que los tenemos ya seleccionados, tenemos que ver con cuál nos quedamos. ¿Con el 2 al cubo o con el 2 que, bueno, al no estar elevado a nada, sabemos que acá arriba en realidad hay un 1, ¿sí? No lo escribimos, pero está elevado a la 1. Entonces observamos que dice que tenemos que tomar el que dice mayor, el que tiene, perdón, mayor exponente, ¿sí? Entonces el de mayor exponente es el 2 al cubo, por lo tanto lo colocamos por acá. Continuamos, nos fijamos si tienen otro factor común. Fíjense que tienen el 3, ¿sí? Entonces ahora vemos que acá este 3 está elevado a la 1, ¿sí? Y este 3 está elevado a la 2. Nos quedamos con el mayor, entonces vamos a colocar el 3 al cuadrado. Bien. Y por último, el 7 solo es factor del 126, ¿sí? Vean que acá no se repite, pero en el MCM debemos copiar también los no comunes, ¿sí? Multiplicarlos. Entonces al 7 lo vamos a colocar igual acá.
¿Bien? Bueno, entonces ahora lo único que nos falta hacer es resolver estas cuentas, hacer estas multiplicaciones, ¿sí? Estas potencias y multiplicarlos. 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, multiplicamos todo esto y obtenemos 504. Entonces el MCM entre 24 y 126 es 504. Bien, veamos ahora cómo calcular el DCM entre estos dos números, ¿sí? Entonces, en el DCM nos dice que debemos multiplicar los factores primos comunes, ¿sí? Solo los que comparten. Entonces, comparten el 2, bien, empecemos por acá. ¿Y con cuál nos vamos a quedar? Con el de menor exponente. Entonces nos vamos a quedar con este 2, ¿sí? Lo copiamos por acá. Luego continuamos y vemos que tienen en común el 3 también, ¿sí? ¿Con cuál nos quedamos? Con el más chiquitito, ¿sí? Entonces nos quedamos con este 3, lo copiamos por acá. Y bueno, acá el 7, como ya dijimos antes, solo es factor del 126, ¿sí? No lo tienen en común porque acá no está, no es factor del 24. Entonces, para el DCM no lo vamos a colocar, ¿sí? Nos quedamos solo con el 2 y el 3. Realizamos esta multiplicación, 2 por 3 es 6. Entonces 6 es el DCM entre 24 y 126, ¿sí? Vamos a ver ahora otro ejemplo para ver si nos quedó claro. Vamos a buscar ahora el MCM y el DCM entre 63 y 135, ¿sí? Realicemos los factoreos entonces. Al 63 lo dividimos por 3 y nos da 21. Al 21 lo dividimos por 3 y nos da 7. Al 7 lo dividimos por 7 y nos queda 1, ¿sí? Escribamos entonces lo que nos quedó. 63 es igual a 3 al cuadrado por 7, ¿bien? Vamos con el 135, lo dividimos por 3 y nos da 45. Dividido 3, 15, dividido 3, 5, dividido 5, 1. Bien, entonces escribamos esto. El 135 es igual a 3 a la 3, ¿sí? 3 al cubo, por 5. Bien, busquemos entonces el MCM. Como ya dijimos, para el MCM ponemos los comunes y los no comunes, ¿sí? Pero bueno, empecemos viendo los que se repiten, ¿sí? Los comunes. Tenemos el 3, ¿sí? Es el único que se repite. Entonces, entre el 3 al cuadrado y el 3 al cubo, nos vamos a quedar con el más grande, ¿sí? El 3 al cubo. Entonces, lo copiamos. No tenemos otro que se repita, ¿sí? Entonces pasamos directamente a los no comunes. El 5 no lo tienen en común, solo es factor del 135, pero para el MCM lo vamos a copiar igual. El otro es el 7, ¿sí? Estamos en la misma situación que el 5, pero para el caso del MCM también lo copiamos, ¿sí? Entonces ahora realizamos esta operación y nos da 945. Entonces el MCM entre 63 y 135 es 945. Terminamos entonces con el MCM. Vamos con el DCM. Dijimos que para el DCM solo íbamos a usar los comunes. Entonces, el único que tienen en común es el 3, ¿sí? ¿Y con cuál nos quedamos? Con el de menor exponente, es decir, que vamos a quedarnos con el 3 al cuadrado, ¿sí? El 7 y el 5 no son comunes, ¿sí? Entonces acá no los ponemos. Quiere decir que terminamos acá. Realizamos la cuenta. 3 al cuadrado es 9, entonces hemos encontrado el DCM de entre 63 y 135, que es 9. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a buscar ahora entonces el MCM y el DCM entre 120 y 350. Realizamos los factoreos como antes. Dividimos por 2 al 120 nos da 60, dividido 2 es 30, dividido 2 es 15, dividido 3 es 5, dividido 5, 1. Escribimos entonces lo que nos quedó. Tenemos que 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5. ¿Bien? 350 lo dividimos por 2, nos da 175, dividido 5 es 35, dividido 5 es 7, dividido 7, 1. ¿Bien? Copiamos esto, 350 es igual a 2 por 5 al cuadrado por 7. Busquemos el MCM entonces, a ver. Empecemos por los factores primos comunes, ¿sí? Entonces, tenemos en común el 2, ¿no es cierto?
¿Con cuál nos vamos a quedar para el MCM? Con el de mayor exponente, entonces copiamos el 2 al cubo. Seguimos y nos encontramos, bueno, el siguiente es el 3, pero no es común, ¿sí? Es uno de los no comunes, porque no es factor del 350, pero para el caso del MCM lo vamos a copiar igual. Seguimos con el 5, este sí lo tienen en común, ¿sí? Entonces entre estos dos nos vamos a quedar con el más grande, el 5 al cuadrado. Y por último el 7, que no lo tienen en común, solo es factor del 350, pero lo copiamos igual. Entonces ahora, ya sabemos, hacemos esta cuenta y nos da 4200. Este es el MCM entre 120 y 350. Pasemos al DCM. Vamos entonces con los comunes, ¿sí? Entre 2 al cubo y el 2 nos quedamos con el 2. El 3 no es común, el 5 sí lo tienen en común, nos quedamos con el más chiquitito, el 5. ¿Bien? Y por último, bueno, el 7, que no es factor del 120, así que no lo vamos a copiar. Nos quedamos con el 2 y el 5, ¿sí? Hacemos la cuenta, 2 por 5 es 10. Entonces el DCM entre 120 y 350 es 10. Bueno, eso es todo por hoy, espero que lo hayan entendido. Si les gustó el video, por favor, pónganle me gusta y suscríbanse al canal. Muchas gracias.